Dios les bendiga, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que estamos estudiando, preparándonos, capacitándonos, aprendiendo, creciendo. Hoy en el discipulado, día número 10, vamos a hablar de la escuela de la vida. Ahora vamos a comenzar con una serie de charlas, de mensajes, de temas, de estudio de la escuela de la vida. El discipulado no es solamente el llamado del Señor a servirle, el llamado a seguirle, el llamado a ser un ministro, un discípulo, sino que también es el llamado a ser transformados, a cambiar, a ser mejores, ¿no? Todos en la vida necesitamos mejorar, necesitamos cambiar ciertas cosas, necesitamos aprender, crecer. Y esto es lo que nos llama a hacer el discipulado. El discipulado es un cambio, el discipulado es un impacto del Señor Jesús en nuestras vidas. El discipulado no es solo un llamado, porque realmente para ser llamados, lo primero que quiere hacer el Señor es cambiarnos, transformarnos. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos cambia, nos transforma, y ese es el mayor llamado. Yo diría que el mayor llamado es cuando Él nos cambia, nos transforma y podemos hablar con el ejemplo, podemos hablar con la espalda, como se dice por allí, ¿no? Podemos hablar caminando hacia adelante y de atrás la gente va escuchando nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro diario andar, nuestro diario vivir. Por eso hoy vamos a comenzar con una nueva dentro del discipulado. Vamos a comenzar a hablar de la escuela de la vida. La escuela de la vida va a estar presente en varias clases de este discipulado, así que prepara tu cuaderno, tu lápiz, lapicera, tu tablet, tu teléfono, tu Biblia. Si vas a estar estudiando con el teléfono o algo similar, te aconsejamos que puedas poner en modo avión para que nada interrumpa, para que nada te distraiga, para que puedas prestes atención y para que puedas estudiar correctamente. Vamos a hablar entonces hoy, vamos a ir a la palabra de Dios. Primero vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, 22. En el libro de Santiago, capítulo 1, 22, y vamos a ver lo que la Biblia, la palabra de Dios nos habla, lo que la palabra nos dice, ¿sí? Dice la palabra, pero primero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hace lo que ella dice, este es semejante al hombre que se considera en un ejemplo su rostro natural. El día domingo, hoy es día martes, el día domingo hablaba y daba una charla, estábamos hablando, predicando, y hablábamos de un proverbio que es maravilloso, nos habla de la persona buena, de la persona justa, y si no sos bueno, justo, sos tonto, decía en una versión de la Biblia, ¿no? Y esto es prácticamente lo mismo, porque acá dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, dice, sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Qué importante es que seamos hacedores de la palabra. O sea, yo hoy estoy estudiando. Lo que vos estás escuchando hoy, lo que estás aprendiendo hoy, no es solo para saberlo. No, todo lo contrario. Porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos mintiéndonos nosotros mismos, ¿sí? Dice, si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor, es semejante a un hombre que se considera un ejemplo, su rostro, un espejo, en un espejo, su rostro natural. O sea, somos lo que vemos en el espejo y chao, y punto. Sos, no sé, esa cabeza redondita, esa nariz grande, esas orejas grandes o chicas o pequeñas, ¿no? Esos ojos, el color que Dios te dio, y te estás viendo al espejo y sos solamente eso. Pero si nosotros oímos la palabra, pero también somos hacedores de la palabra, ahí cambian las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está llamando? Como discípulos del Señor, nos está llamando a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Qué importante entonces es que hoy vos lo que estás aprendiendo es lo que vas a hacer mañana, ¿sí? Hay un propósito de Dios en nuestra vida, hay un propósito de Dios en que hemos escuchado la palabra de Dios, que vos hayas escuchado la palabra de Dios. No es casualidad que alguien haya orado por vos, que tu mamá, que tu papá, que tus abuelos, hayan orado por vos.
que tu cónyuge, tu esposa, tu esposo estuvo orando por vos y por eso asististe a la iglesia, que alguien te llevó a la iglesia de pequeño y ahora de grande decís, no, voy a ir a la iglesia, tengo que empezar a ir a la iglesia. Hay un propósito de Dios, ¿sí? Hay un propósito de Dios para tu vida y es importante que todo lo que estamos escudriñando, todo lo que estamos aprendiendo, lo pongamos por obra. Ahora hay un propósito de Dios con la palabra. La palabra, lo que estás estudiando hoy, es la semilla, ¿sí? La palabra es la semilla y la palabra está para dar fruto, ¿sí? Ese es el propósito de la semilla, ¿sí? La semilla que es la palabra de Dios y esto es para dar fruto. Dice la Biblia en Lucas capítulo 8, verso 11, esta pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Escucha bien, la palabra es la semilla, ¿sí? Y aquí está hablando la parábola del sembrador. En esta parábola maravillosa habla de aquella semilla que es la palabra de Dios y que es sembrada en el corazón de nosotros. Dice, y los de junto al camino son los que oyen. O sea, no es que no oíste la palabra de Dios. Te predicó tu mamá, te predicó tu papá, te predicó tu cónyuge, te predicó tu líder, te predicó, no sé, el pastor, la pastora, te predicó, no sé, alguien, un amigo, una amiga, alguien oró por vos, ¿no? Y entonces vos, sí, bueno, oraron, no, pero no, eso es la semilla. ¿Y qué pasó? Los de junto al camino son, dice, son los que oyen, pero luego el diablo viene y quita la semilla. Entonces, si no sos un hacedor de la palabra, es porque el enemigo, porque Satanás, el diablo, el ladrón, que viene a robar, a matar y a destruir, vino y robó la semilla, la palabra de Dios en tu corazón. Mamá, papá, si vos estás orando por tu hijo que no está buscando a Dios, seguramente es así. La semilla fue depositada, pero vino el diablo, vino Satanás, vino el ladrón y robó esta semilla, ¿sí? Entonces no está dando fruto. El propósito de la semilla es que dé fruto. El propósito de la semilla, de la palabra de Dios, es que dé fruto. Nosotros somos responsables de que dé fruto. O sea, la palabra de Dios que vos escuchás cada reunión, donde vas, donde te congregás, vos que sos de Catedral Mendoza, cada jueves, la palabra, la semilla de lo que estás estudiando cada martes, eso llega a tu corazón, es una semilla sembrada en tu vida, en tu corazón, pero nosotros somos los encargados también de que esto dé fruto. ¿Sí? Tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber un cambio en tu vida, en tu corazón, en tu mentalidad, tiene que haber un cambio en tu vida, en tu accionar. Necesitamos creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa, nos habla de todas las cosas, nos habla de la salud, nos habla de los alimentos, nos habla de la economía, nos habla le habla al hombre, le enseña al hombre cómo ser un buen hombre, le habla a la mujer, le enseña cómo ser una buena mujer, le habla a los hijos, habla de los ancianos, habla de los viudos, las viudas. La palabra de Dios habla de los pobres, habla de los ricos, la palabra de Dios habla de la abundancia, la palabra de Dios nos habla de todo. La semilla de la palabra de Dios es maravillosa porque es muy amplia, tiene todo, absolutamente todo, pero nosotros somos los responsables de que esta palabra dé fruto. Si esta palabra no da fruto, quiere decir que vino Satanás, el diablo, el enemigo, y robó esta semilla, ¿sí? Robó esta semilla. Este es el ejemplo justo de esta parábola cuando dice que la palabra cayó ahí, por ahí al costado, y vino el enemigo y la robó, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Comenzar a dar fruto. La escuela de la vida. Todo lo que te pasa en la vida. También, a veces lo que nos pasa en la vida, que es doloroso, que es triste, son por malas decisiones nuestras propias. Nosotros a veces queremos echarle la culpa, no sé, a nuestros padres, queremos echarle la culpa a nuestro cónyuge, queremos echarle la culpa a Dios, no sé, siempre somos, los seres humanos somos así, queremos echarle la culpa a alguien y no ser nosotros, ¿no? Pero muchas veces lo que nosotros estamos viviendo, las consecuencias, el fruto que estamos presenciando, disfrutando, tristemente muchas veces, es fruto de una semilla que fue depositada en nuestro corazón, o a veces no aceptamos la semilla, vino el diablo, que es la palabra de Dios, ¿sí? Vino la palabra de Dios, que era la semilla correcta, la semilla buena, la semilla que era para dar un buen fruto, vino Satanás, el diablo, comió esta semilla, y esa semilla se perdió, entonces no dimos fruto, y muchas veces, como no hemos recibido la palabra de Dios, esa palabra que es la semilla que da un buen fruto, entonces nosotros tenemos un accionar incorrecto. Tomamos decisiones por nuestros propios medios, por nuestros propios deseos, por nuestro carácter, por lo que dirá la gente, por cómo nos sentimos, lo que sea, ¿no? Por nuestra sabiduría, creemos que somos sabios, inteligentes, bueno, y tomamos decisiones, eso nos lleva a vivir ciertas angustias, ciertos dolores.
A ver, me gustaría darte un par de ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo, hoy está de moda que todos tengan el tema del sexo, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, está terrible, o sea que ya cualquiera en cualquier momento tiene relaciones sexuales. ¿Y qué pasa con esto? ¿Esto qué puede pasar? Y puede pasar que si las relaciones sexuales fueron creadas por Dios, es un diseño de Dios, un diseño divino de Dios. ¿Para qué? Para fructificar, o sea, para multiplicarnos. Esto es, primero es para que se disfrute en el matrimonio y segundo es para que se multiplique el ser humano, o sea, nos multipliquemos como ser humano para tener hijos. Entonces, ¿qué ha pasado muchas veces? Que han venido jóvenes, adolescentes, que han cometido este error, ¿no? Han accionado de esta manera. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Que han quedado embarazadas, ¿no? Y muchas veces que han tenido que hacer algo que es incorrecto y que es insalubre para la vida, para la salud del ser humano. Porque esto afecta la salud emocional, la salud mental, la salud física del ser humano. Han habido abortos que han terminado de destruir una mujer, una vida, una familia, una persona. No solo han matado a un pequeño, sino que también. ¿Y qué es esto? Consecuencia. Esto es fruto de no obedecer la palabra de Dios. De que la palabra de Dios, que es la semilla, ¿no? Que ha sido depositada en nuestro corazón, no la aceptamos, ¿no? Y vino Satanás, el diablo, roba esta semilla y entonces la consecuencia es lo que estamos viviendo. Entonces muchas de las consecuencias de lo que estás viviendo, que no te gusta, que no te agrada, seguramente es por la decisión que has tomado vos, ¿sí? Seguramente has tomado malas decisiones en la vida. ¿Y qué necesitamos hacer? Y bueno, necesitamos volvernos a Dios, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, confesarle a Él nuestros pecados y volver a la palabra de Dios, a las raíces. Esta es la escuela de la vida. Entonces, parte de lo que estás viviendo, aunque lo hayas hecho y lo estés viviendo y sea una consecuencia por tus decisiones, también tiene que ver con el plan de Dios para tu vida, ¿sí? Esta es la escuela de la vida. La escuela de la vida. Y qué importante es que tengamos esta materia, que es la palabra de Dios, que vayamos a la iglesia, que nos congreguemos. Qué importante es que si queremos ser personas de bien, seamos fieles a Dios, seamos obedientes a Dios, ¿sí? ¿Qué dice en Juan, la Biblia, la palabra de Dios en Juan, capítulo 3, verso 10? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, en esto se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto es muy fuerte, ¿no? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el del maligno y mató a su hermano. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Si no somos hijos de Dios, somos hijos de Satanás, ¿sí? Si no hacemos las cosas bien y estamos haciendo las cosas mal, somos hijos de Satanás, como nos está diciendo la palabra de Dios. Mirá qué terrible, ¿no? En esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice. En que todo, ¿sí? En que todo, aquel que hace justicia, todo aquel que no hace, justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Qué tremenda la palabra de Dios, ¿no? Que todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Yo te preguntaría y te diría, ¿vos sos hijo de Dios? ¿Querés ser hijo de Dios? ¿Sos parte de los hijos de Dios? ¿O qué somos? ¿No? Y bueno, esta es la escuela de la vida. Necesitamos aprender. La escuela de la vida tiene 4 puntos importantes. Vamos a mencionar 4 puntos importantes. La escuela de la vida es para aprender, número 1. ¿Sí? Número 1 es para aprender. Pero también la escuela de la vida, número 2, es para accionar. Porque si no, es como leíamos recién. La palabra, la semilla, que es sembrada en nuestro corazón, pero si no la hacemos, no tiene sentido, de nada sirve. De nada sirve que estés haciendo este discipulado y no cambies de actitud. De nada sirve que estés haciendo este discipulado y que no le pidamos perdón a Dios. De nada sirve que te vas a equivocar 1 y 1000 veces porque somos seres humanos. Te vas a doblar entero, vas a estar por el piso muchas veces. La palabra de Dios nos compara como palmeras. Dice que somos como la palmera, que cuando viene la tormenta, el viento, nos doblamos hasta el piso. Pero dice la palabra de Dios que hay algo maravilloso en nosotros, los hijos de Dios, los que amamos a Dios, que cuando pasa la tormenta nos volvemos a enderezar. Entonces, la escuela de la vida es para aprender, pero también número 2 es para accionar. Necesitas hacer lo que estás aprendiendo. Necesito hacer lo que Dios me está guiando a hacer. La semilla que está plantada en mi corazón, que Dios está plantando en mi corazón ahora con este discipulado, es parte de la escuela de la vida. ¿Para qué? Para que yo cambie, ¿sí? Número 3 es para ser mejor. La escuela de la vida, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, hacer un discipulado, diezmar, ofrendar, servir,
no sé, un montón de cosas que hacemos, ¿no? Para ir. ¿Esto para qué es? Es para ser mejor. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser mejores. ¿No ha pasado muchas veces que alguien de tu familia que no se congrega dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si mirá cómo me hablas vos? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si mirá cómo hablas vos mal de todo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si vos mirá cómo te quejás? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si vos no tenés un mango? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si vos, Dios mío, ¿no? ¿Cómo nos dan? Y qué verdad, porque a veces nos duele, ¿no? Pero es una realidad. ¿Por qué? Porque la escuela de la vida es para ir cambiando, para ser mejor. Porque la mejor predicación que vamos a dar a los que nos rodean es nuestro ejemplo. Es quiénes somos, no quiénes hablamos. O sea, no lo que hablamos, sino lo que somos. Necesitamos cambiar, necesitamos ser mejores personas, necesitamos ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos, mejores papás, mejores esposos, mejores empresarios, mejores líderes, mejores empleados. O sea, yo necesito cambiar. La escuela de la vida es para ser mejor. El discipulado es para ser mejor. No es solo para que vayas y prediques el evangelio, porque eso es pero vas a predicar más el evangelio. Mira, fíjate esto. Si vos te enfocas en cambiar, en ser mejor, en ser buena persona, aprender y accionar y hacer la voluntad de Dios, vas a estar predicando más que cuando estés hablando como lo estoy haciendo yo. Ahora yo estoy predicando a, no sé, a unas decenas de personas, ¿no es cierto? Y todos ustedes están escuchando, me estoy predicando a mí mismo porque Dios me predica, me ministra, me habla. Estamos predicando, no sé, a miles de personas a través de la tecnología. Miles de personas podrían hacer el discipulado y miles de personas podrían escuchar, ¿no es cierto? Pero más predicamos cuando la gente nos mira y dice, wow, qué buena persona. Qué buen tipo es este, qué buena tipa, qué buen muchacho, qué buena muchacha. Qué buen chico, mirá, qué buenos hijos tenés. ¿Por qué? Porque vamos cambiando, porque estamos siendo mejor. Ir a la iglesia, estudiar la palabra del discipulado, es para ser mejor, ¿sí? Y también, número 4, ir a la iglesia, hacer el discipulado, la escuela de la vida, es para ser alumno, pero pasar a ser maestro. Somos alumnos, pero pasa de ser alumno a maestro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de estar estudiando hoy? Que vos sos un alumno, pero la idea, el propósito, la meta es que dejes de ser alumno y pases a ser maestro. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Hay un trabajo que todos tenemos que hacer, que nosotros tenemos que hacer, y de eso se trata. Dejamos de ser alumnos y no vamos a dejar de ser alumnos. Estoy hablando mal. ¿Por qué? Porque en la vida siempre seguimos aprendiendo, seguimos siendo alumnos. Nosotros tenemos mentores, tenemos pastores, tenemos ministros, líderes que nos ministran, nos lideran, nos dicen cuando estamos a punto de equivocarnos, nos alientan, oran por nosotros. Nosotros oramos por líderes, por personas, aconsejamos, bendecimos, damos una palabra y así también lo hacen con nosotros. Nunca dejamos de aprender. Aquel que diga que ya sabe todo está perdido, seguramente va por mal camino, ¿sí? Entonces nosotros seguimos siendo alumnos, pero también somos maestros. ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu vida? Es que seas alumno siempre, no dejes de aprender nunca, pero también que pases a ser un maestro, ¿sí? Esa es la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios y el plan de Dios, como dice en Efesios capítulo 4:12, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Fíjate. Entonces primero recibimos la semilla, que es la palabra de Dios, no se pierde esa semilla, no viene el diablo y se la come, ¿no? Y nos quedamos sin la semilla, damos fruto, entonces cambiamos, somos mejores personas, vamos cambiando, vamos siendo mejores personas, vamos siendo mejores hombres, mejores mujeres, vamos haciendo mejores jóvenes, sí, vamos cambiando, ¿sí? Vamos cambiando y vamos haciendo cada vez mejor, tenemos ese accionar y vamos siendo cada vez mejor, ¿sí? Cada vez mejor. Pero también tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea que nosotros somos los responsables. Que nos sigue hablando la palabra de Dios. A ver si vos me decís, bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿Por qué yo soy el responsable? Y acá lo podemos ver en la palabra de Dios también. La palabra de Dios en Efesios, en la palabra de Dios nos dice, no tengo aquí bien el verso, pero nos habla, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, de que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, fíjate. ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes son los responsables de enseñar a la iglesia, de capacitar a la iglesia, de preparar a la iglesia? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y vos
mínimamente estás en un área de esta. Si vos has aceptado a Cristo en tu corazón, si le has dicho sí, has decidido seguir a Jesús, le has dicho sí al Señor para servirle, para amarle, para honrarle, le has dicho sí, Señor, heme aquí, entonces vos ya sos o un llamado a ser un apóstol, o un llamado a ser un profeta, o un llamado a ser un evangelista, un llamado a ser pastor, o un llamado a ser maestro. Seguramente estás enseñando, tenés alumnos en la fe, hay muchos tipos hay muchas formas de ser maestro, ¿sí? Maestro de escuela, maestro de niños, maestro de jóvenes, maestro de hombres, maestro de mujeres, ¿sí? Hay muchas formas de ser un maestro. Quizás sos una ama de casa y sos la maestra de tus hijos, ¿sí? El padre, el maestro del hogar. Ahora evangelista, todos somos evangelistas, porque evangelista es aquel que anuncia las buenas nuevas del Señor Jesús, ¿sí? Andamos anunciando las buenas nuevas del Señor Jesús. Necesitamos entonces hacernos responsables, no solo ser mejores, no solo empezar a tener cambios, no solo empezar a ser mejor persona, porque eso va a predicar, eso va a dar el mensaje, aparte vamos a obtener la bendición del fruto de la bendición de Dios, las bendiciones de Dios, ¿sí? La bendición de Dios que dice la palabra de Dios que no se enriquece y que no añade tristeza alguna. Pero también necesitamos accionar. Necesitamos cambiar y necesitamos entender que no solo vamos a predicar con nuestro ejemplo, sino que tenemos un llamado y que todos construimos la obra, la iglesia, la casa de Dios. Todos somos los responsables. En Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7, dice la palabra de Dios, pero eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud, ¿sí? Vivir en la fe, ya no es solamente recibo al Señor, sino que también esto tiene que ver con lo que venimos hablando, o sea, tiene que haber un cambio. Necesitamos vivir en la fe, ¿sí? Necesitamos arraigarnos a Él, pegarnos a Él, edificarnos en Él, ¿sí? Y tenemos que confirmar este llamamiento en la fe, ¿sí? El Señor nos está bendiciendo, el Señor nos está ministrando y hay un propósito de Dios para nuestras vidas glorioso y maravilloso. Y esto está, el detalle estaría por ahí también en Mateo 5, 13, 15, que dice que nosotros somos la sal, nosotros somos la luz del mundo. Nos llama sal y nos llama luz. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de ser salada, deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Dice, ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Fíjate bien, ustedes son la luz de este mundo, dice. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. No vas a encender, ¿no es cierto?, una lámpara para ponerla abajo de la silla, abajo de la mesa. No, se pone en alto. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. El Señor nos llama sal y luz, pero sal que da sabor, ¿sí? Sal que da sabor, porque si no, la sal que no sirve, la tiran y la pisotean. Necesitamos cambiar, necesitamos accionar, somos distintos, ¿sí? Somos distintos y predicamos con nuestra vida. Accionamos, hacemos la voluntad de Dios, hacemos el plan de Dios y cumplimos y llevamos la tarea que Dios nos encomendó hacer. Vamos a orar, voy a bendecir tu vida y quiero que el Señor toque tu corazón y puedas aceptar este llamamiento y que también puedas aceptarle a Él y decirle: Señor, yo quiero ser, yo quiero ir, pero yo quiero cambiar. Yo quiero en esta escuela de la vida aprender, yo quiero en esta escuela de la vida entender, yo quiero en esta escuela de la vida comenzar a tener cambios y que estos cambios prediquen y que estos cambios cambien mi vida, cambien mi entorno, cambien mi historia, ¿sí? Porque cuando Dios te cambia, Dios cambia la situación a tu alrededor, Dios cambia tu historia, cambia la historia de alrededor, cambia la historia de una ciudad a través de ti. El Señor te bendiga en este día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que hemos estudiado, que nos hemos capacitado. Gracias por la escuela de la vida, gracias porque discipulado es escuela, gracias porque es por esta escuela de la vida, donde aprenderemos, pero no solo aprenderemos, cambiaremos, donde aprenderemos para hacer, donde aprenderemos para ser transformados y para bendecir a otros, para transformar a otros en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno de los estudiantes en el nombre de Jesucristo y declaramos que
tiempos nuevos vienen para su vida en el nombre de Jesús. Declaramos que esta escuela de la vida los va a transformar, los va a bendecir y los va a elevar, a exaltar y a promocionar para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima clase.